Hola René, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Carla? Listo, aquí disfrutando, me quedé a grabar en la casa y estoy aquí disfrutando el blower de la vecina, que como todas las mañanas no son ni las 9 de la mañana, pero ya está aquí dándole duro con el soplador Deberían de de hojas. ser ilegales el soplador de hojas. Es ilegal en varios lugares de Estados Unidos. Resulta que esos aparatos contaminan mucho más que un carro, por ejemplo, por el tipo de motores que tienen. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque son motores de dos tiempos que hacen mucho ruido, pero mucho ruido, es un ruido muy molesto y además contaminan grueso. Y aparte como que el uso es un poco cuestionado porque solamente pues, mueven las hojas de un lado para otro. De acuerdo. En fin, aquí amaneciendo bien Yo creo que los sanpetrinos sí se podrían organizar para banearlos. aquí la regla de la colonia es que no se puede usar, pero ella ya decidió y mandó una carta a la colonia que ella va a usarla a la hora que se le antoje y pues así está. Bueno, y después de este shaming de la vecina, otra cosa que es ilegal, Australia acaba de pasar una legislación para prohibir las redes sociales a menores de 16 años. Se había estado hablando muchísimo de esto y lo que está curioso de este tema, primero es, lo hicieron ilegal, pero todavía el cómo no queda muy claro. Lo que dijeron es, le toca a las plataformas de redes sociales definir maneras para asegurarse que los menores de 16 años no están usando redes sociales. La verdad es que no es tan complicado. Creo que hoy en día con la verificación facial y etcétera es relativamente, no quiero decir relativamente sencillo, pero se puede hacer, no es que no se pueda hacer. Pero lo que más me llamó la atención del ban es que prohibieron a los sospechosos comunes, ¿no? Prohibieron a Facebook, a Instagram, a TikTok, a Snapchat. Dejaron a los que yo pensaría que iban a dejar, que son las aplicaciones para mensajería instantánea, como Facebook Messenger, como WhatsApp, pero ahí el outlier para mí, y que me parece que es muy significativo, es que no prohibieron YouTube. Mi opinión personal es que YouTube no es una red social y que sí tiene muchos beneficios. También, obviamente, hay contenido basura, pero hay mucho contenido muy positivo. Pero yo creo que este es un mega precedente y un gran win para Google a nivel mundial, que se ha sabido separar de alguna manera de este tema de las redes sociales que hacen daño a los adolescentes y se ha sabido posicionar como no, YouTube se parece mucho más a la televisión y a Netflix que a una red social. Entonces creo que es un mega win. O sea, yo creo que hoy alguien adentro de Google, bueno, la semana pasada, estaba recibiendo muchísimas felicitaciones por este gran posicionamiento que ha tenido. Digo, a lo mejor alguien lo está festejando y a lo mejor alguien están regañando, porque hay un artículo en el Wall Street Journal que habla de las amenazas a Google y cómo está perdiendo precisamente a los usuarios más jóvenes, que no usan Google, sino que buscan las cosas en TikTok y demás. Pero bueno, honestamente no conozco tanto como tú de este tema, Carla, pero digo, en mi mente nunca ha estado YouTube de ese lado. Quizás como TikTok sí está ahí y TikTok se convierte como que en el puente entre uno y otro, pues lo podemos ligar para allá. Pero yo creo que YouTube siempre ha estado ocupando un lugar más cercano a Netflix, ¿no? En todo caso. Sí. Ahora, si tú ves cómo los niños chiquitos usan YouTube, o sea, yo veo, por ejemplo, a mi niña de 10 años, lo que ve en YouTube es Shorts, que es exactísimamente el mismísimo formato que TikTok, ¿no? TikTok. Entonces, ahí se empiezan a borrar las líneas de manera muy, o sea, ya están muy grisecitas, pero bueno, se quedó fuera y vamos a ver qué pasa después. Ya, buenísimo. A ver, empezamos con los temas de hoy. Yo traigo uno de Sportico, esta plataforma de noticias del mundo de los deportes desde la perspectiva de negocios, que es bastante buena. Trae una nota muy interesante dice que el viernes pasado la Liga MX notificó a los 18 dueños de equipos que ya tiene un deal con Apolo, ¿no? Que seguramente se recordarán que hace un par de años Apolo mencionó, de alguna manera trascendió la noticia de que esta firma de private equity estaba analizando la posibilidad de invertirle algo así como 1,200 millones de dólares a la liga Wow. a cambio de quedarse con parte de los ingresos que va a generar los derechos de transmisión en los siguientes años y demás. Pero la nota de Sportico habla de que es un deal en donde participan Apolo y la NFL, ¿no? Dice que falta un voto de aprobación. Todos los dueños tienen que estar de acuerdo porque, pues precisamente hablan de crear como una especie de entidad en la que estarían los derechos de transmisión de la tele y algunos otros derechos comerciales. Pero me pareció súper interesante. O sea, en White Paper hace como 2 años publicamos un artículo tratando de hacer un análisis del negocio del fútbol en México, que por un lado lo vemos como algo gigante, ¿no? En el sentido de la relevancia cultural que tiene el fútbol para este país. Pero por otro lado, o al menos en los datos que encontramos en ese momento, no parecía ser un negocio tan grande en términos
términos de negocio. Y entonces como que lo ves y ves, claro, lo que ha pasado con otras ligas y las valuaciones de los equipos profesionales en Estados Unidos. Y aquí claramente pues hay un interés por lograr algo, no quiero decir similar, pero al menos que se moviera en ese sentido, ¿no? Ya tenemos el caso de Olamani, el spin-off de Televisa, donde está el América desde principios de este año cotizando con sus acciones listadas. Y aquí el artículo de Sportico dice que, pues por un lado, esto es bien interesante porque le daría incluso mayor gobernanza, ¿no? Y mayor transparencia a cómo se organiza el fútbol en México, mayor gobierno corporativo, etcétera, y una reorganización. Pero por otro lado dice también, pues quién sabe cómo va a estar el deal, porque claramente debe haber equipos, los principales, que hoy negocian ellos por su parte los derechos de televisión y les va muy bien, y otros equipos menores que pues no tienen ese acceso y no les va tan bien. Entonces unos van a tener que ceder en beneficio del todo, pero pues apostándole a que en el largo plazo hace sentido para todos y demás, ¿no? Me parece significativo otra vez por la importancia cultural que tiene el fútbol y ver si esto se convierte en el escalón o en lo que acerca a la liga a lo que realmente debiera de valer desde un punto de vista comercial. Claro, suena súper interesante. Bueno, hablando del América, nos estamos preparando para el tricampeonato. Yo sé que tú no sabes nada de fútbol, pero si gana el América, es la tercera vez que ganaría al hilo y vamos a ver cómo va a afectar eso el precio de la acción de Oyamani, porque si te acuerdas, la vez pasada que ganó, Sí, subieron las acciones de Oyamani. claro. Y fíjate que hablando de empresas públicas que tienen un vínculo cercano con sus accionistas, hay un newsletter que a ti y a mí nos gusta mucho que se llama Baraja de Oro, que todavía estamos tratando de descifrar quién lo escribe porque lo escribe bajo un seudónimo que se llama Dan Chalino. Y esta semana escribió, la verdad no escribe muy seguido, como que de repente manda cosas muy, muy interesantes. Escribió sobre las empresas públicas que le dan perks a sus accionistas. O sea, hablaba, por ejemplo, del caso de Lindt, estos chocolates suizos, que si vas a la junta anual te regalan una caja de chocolates así súper premium, ¿no? O Berkshire Hathaway, que a todos sus accionistas, con que tengan una sola acción de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, pueden comprar un boleto para ir a la reunión anual de accionistas, que es un poco como el Coachella de los Finance Bros, ¿no? Y el tercero que me gustó mucho es LVMH, este conglomerado gigante que aparte ahorita está pasando por un drama familiar tipo Succession, que es dueño de como la mitad de todas las marcas de lujo importantes, Louis Vuitton, Moet, Hennessy, pero también Sephora, muchísimas. Tienen un club de accionistas que con que tengas una sola acción te puedes inscribir y te dan acceso a ciertas cosas como de sneak peeks a los descuentos o cuando tienen ediciones limitadas. ¿Y qué crees? Yo tengo una acción del LVMH porque en mi casa desde este año empezamos un ejercicio muy padre donde al principio del año nos sentamos todos en la casa, excepto la bebé porque pues ella no, y cada quien sugirió una acción que comprar. Compramos una, o sea, muy poquito. Realmente es más bien para enseñarles a las niñas y que podamos platicar de este tema. Y Victoria, mi tercera hija, apostó por LVMH, que ha tenido un desempeño muy malo este año, entonces las hermanas la molestan mucho, pero con esto ya se ganó, entonces nos vamos a inscribir al club de accionistas. Y acababa el artículo de Adán diciendo, algunas de las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores o de las empresas mexicanas que cotizan en bolsa deberían de tener este tipo de perks también. Y sugiere, por ejemplo, cosas muy interesantes. Sugiere que Oyamani debería de darles playeras firmadas o meet and greets a sus accionistas, que Bimbo podría darles como juguetitos vintage o las estampitas de los futbolistas de los años 80 y 90, que Cuervo, bueno, que ya no se llama Cuervo, Cuervo se llama Becle, ¿no? Becle podría darle acceso a comprar como estas ediciones súper limitadas de los tequilas más premium. Entonces creo que son buenas ideas. Y además, esta semana salió listada en la bolsa los Diablos Rojos, este equipo de béisbol que es de la familia Harp. Y entonces, bueno, esta es una buena idea también para los managers, principales accionistas que podrían hacer. Y fíjate que estaba pensando, al principio del año decíamos, ¿qué empresas van a hacer IPO este año de México? Y decíamos Clip, Kavak, y al final las que hicieron IPO son dos deportivas, que son Oyamani y ahora los Diablos Rojos. Bueno, obviamente también hizo IPO a una, los hospitales y 3B, pero creo que al principio del año no nos hubiéramos imaginado que íbamos a estar hablando al final del año de que dos equipos deportivos se convirtieron en empresas públicas, ¿no? Sí. De hecho, nomás una precisión porque si no, sé que nos van a llegar todos los mensajes. Ni Oyamani ni los Diablos Rojos hicieron IPOs. Tienes O sea, razón. Oyamani es un spin-off como Spin-off de tal Grupo y los Televis. Diablos Rojos eran este mecanismo nuevo para listar una empresa sin propiamente hacer una emisión inicial de acciones. Pero efectivamente Pero es a bien ver, sácame de la significativo. duda. O sea, ¿yo puedo comprar acciones de los Diablos Rojos hoy? Sí, 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 ya es una empresa listada. Simplemente no hubo el proceso normal de hacer un IPO.
tienes ahora ya 2 empresas profesionales que puedes comprar sus acciones en la bolsa. Yo creo que pudieran haber más, ¿no? A raíz de lo que está pasando ahorita. Y fíjate, el artículo de Anchalino también hace mención de cómo en México pues prácticamente no hay retail investors, ¿no? Y los retail investors que hay, o sea, la gente que compra poquitas acciones, pues terminas comprando como en tu caso en LVMH, ¿verdad? Terminas comprando de las multinacionales, no de las empresas mexicanas. Y Sí. entonces se cobra como que mayor relevancia lo que está diciendo él de estos perks. Y yo pensaba leyendo el artículo de él, decía, oye, Sambors, cajas de lenguas de gato, ¿no? O Ay, qué los accionistas delicia. de Liverpool, que tuvieras días de descuento o tarjetas exclusivas, ¿no? En Palacio de Hierro también. O los accionistas de los aeropuertos. En Azur, ¿qué tal una sala VIP exclusiva para sus accionistas? ¿No? Claramente hay ahí una oportunidad interesante que no deben de ser tan costosas, deben de ser nomás creativas, pero al final pues es una estrategia para tener Retail inversionistas de investors. retail. ¿Qué tanto realmente le Sí. interesa a las empresas mexicanas o hasta ahora no parece que les haya interesado mucho? Sí, o Rotoplas, imagínate que puedas tener, no sé, un descuento en Bebbia, ¿no? Exacto, exacto. Buenísimo. Pues en otros temas también de súper relevantes, la semana pasada la presidenta anunció un Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización. Creo que relocalización quiere decir nearshoring, entonces ahora ya no podemos decir nearshoring, Yo creo que no, ¿eh? ¿no? Yo también me cuestioné a qué se refería con el término. Yo creo que más al estilo 4T debiera ser cómo movemos negocios a las zonas del país con menos negocios. Ah, De o sea, el localización, sureste. exacto. Me quiero Mira, imaginar. puede ser que sí, sería interesante saber. El consejo está presidido por Altagracia Gómez Sierra, la presidenta de Minsa, que ha tenido un rol súper importante en la 4T y en la vinculación con los empresarios. Y muy al estilo, o sea, creo que se nota, hay muchísimas mujeres. Están, a ver, estoy contándolas, pero hay 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son mayoría las mujeres, exacto. Entonces está algunas empresarias reconocidas como Gina Díez Barroso, Blanca Treviño, la CEO de Multiva, Tamara Caballero, y luego, obviamente, muchos empresarios muy reconocidos como Juan Domingo Beckman de Becle. Pero va a ser muy interesante entender qué va a ser este consejo y cuál va a ser sus responsabilidades y su accountability, ¿no? Me encantaría saber si, por ejemplo, es una cosa más de asesor o si sí van a tener responsabilidades y rendición de cuentas. Es una cosa de asesor. Todos los presidentes lo hacen, ¿no? Trump hizo uno que tenía ahí a Tim Cook y a no sé quién, ¿no te acuerdas aquella vez? Y luego iban renunciando conforme Trump decía más cosas, iban saliendo de su consejo asesor. Y si no me equivoco, AMLO también tuvo uno así al principio, O sea, yo me acuerdo que Poncho Romo era como como Altagracia la es hoy. cara de los empresarios, pero no me acuerdo que hayan nombrado un consejo, sí, Sí había uno. Sí había fíjate. uno, Entonces, déjalo que busco, pero según yo sí había uno que estaba, bueno, ya no voy a decir cosas porque no me acuerdo bien, pero lo voy a buscar y lo mencionamos la siguiente semana. Si me quieres. parece Pero muy sí bien. había uno, sí creo que no estoy diciendo que no sea para nada Importante. importante, sí lo son, porque son formas de tener un canal de comunicación con las autoridades, pero tampoco es que sea algo que no creo, ¿no? Ojalá me esté equivocando, pero que tenga capacidad de toma de decisiones, ni mucho menos para nada. Es un consejo asesor. Bueno, será Ya muy cada interesante. gobierno decidirá cómo le saca provecho, si es como tal o si es solamente algo de rite of passage. Y tú nos ibas a contar. Sí, yo traigo este tema, una nota que salió en Bloomberg. Se cumplieron 2 años del debut como tal de ChatGPT y 2 años más tarde, según Bloomberg, la generación de valor en esos 2 años es de más de 8 trillones de dólares. Trillones en el sentido americano, antes de que empiecen a poner comentarios de que no sabemos cómo son los números. Trillones, 8 trillones en 2 años. Pero la parte que vale la pena destacar es que lo están capturando principalmente las grandes empresas de tecnología, las de las plataformas que están desarrollando este tipo de soluciones y las que lo están impulsando. De hecho, en el artículo habla, por ejemplo, de cómo vender el desarrollo de proyectos relacionados con AI para McKinsey, para todas las consultoras, se ha vuelto en una de las principales fuentes de ingresos. Está bien interesante el artículo, cómo explotó el segmento de los data centers, que ya existía y por supuesto que era muy grande, pero cómo esto lo aceleró, de servicios en la nube y demás. Pero no deja de mencionar cómo también, algo que ya hemos dicho en este podcast, una buena parte de quienes alarman, nos quieren alarmar de que si no usas esta tecnología estás fuera, son las empresas que tienen un interés en que esto funcione, ¿verdad? O sea, no podemos perder de vista que, claro, es una gran tecnología que sirve para mucho, pero este mensaje de si no estás haciendo AI
ya valiste. Me tocó en una cena la semana pasada alguien que me decía eso, no, pues ya va a desaparecer tu empresa si no estás aplicando hoy AI. Pues ese es un poco el mensaje de quienes se dedican a vender esto, ¿no? También entender que hay un interés, hay quien realmente se beneficia de la aplicación de este tipo de proyectos, ¿no? Sí, pero Te no. O veo sea, como... sí, estoy de acuerdo contigo en casi todo, pero ahorita que estabas hablando me viene a la mente una frase que no sé quién la dijo, sé que fue alguien muy importante, que decía, tendemos a sobreestimar el efecto de la tecnología en el corto plazo y a subestimarlo en el largo plazo. Entonces estoy de acuerdo. Hoy no te Sí, vas a morir si no tienes ya todo implementado, inteligencia artificial, etcétera. Y si cada vez que leo inteligencia artificial en algún reporte de inversionistas digo, ay, ajá, ¿no? Pero si piensas, debe de haber datos que comprueben esto. Las empresas que adoptan tecnología de manera temprana, eventualmente sí creo que desarrollan una ventaja sobre las que no. suele ser, y hay muchos ejemplos que sí, y hay muchos ejemplos que no. Entonces, si quieres, hablamos de uno. A mí, mi punto yo no es cuestionar la tecnología, ni mucho menos. Es simplemente destacar que hay empresas y personas que ganan mucho dinero promoviendo esto y alarmando esto. 100%. No más simplemente existe, ¿verdad? O sea, Sí. es un fact que hay intereses también detrás de la adopción de este tipo de tecnología. De hecho, hay una nota en The Information sobre Klarna. ¿Se acuerdan de esta empresa de Buy Now, Pay Later? Que pues, es muy, muy importante y que ha crecido muchísimo. Que hizo muchísimo ruido a principios de este año cuando el CEO salió a decir que cómo estaba aplicando AI y cómo, por ejemplo, esto les había permitido reducir enormemente los gastos del área de servicio al cliente porque ya no tenían que tener gente ahí, que había recortado el trabajo de 700 personas, ¿no? Por otro lado, The Information hace un análisis más profundo y dice, oye, a ver, wow, sí, meses después, ¿no? Dice, sí, efectivamente eso les trajo una serie de ahorros, pero lo que no dice es que eso de alguna forma se compensó con todo lo extra que está gastando Klarna en implementar este tipo de tecnología y todo lo extra que le está cobrando OpenAI por usar ChatGPT. Entonces, como que hay este otro lado que no necesariamente lo vemos. Incluso el artículo de Information habla de, a ver, si Klarna realmente estuviera tan comprometido con el tema de inteligencia artificial, ¿por qué no lo está aplicando en análisis de riesgo? Porque está creciendo la cartera vencida, ¿verdad? Entonces, como que simplemente es importante tratar de ver la película completa en este tipo de cosas y a veces hay notas que son muy escandalosas o que son muy fáciles de transmitir, pero que la realidad termina siendo un poco más compleja. Más nuanced, como dicen los gringos. Exactamente. Bueno, y hablando de prácticas familiares, te quiero contar que cada año yo hago, o sea, bajo de mis estados de cuenta de mi tarjeta de crédito, que porque es la más fácil data de manipular, desde 12 meses anteriores. Entonces, en general lo hago en noviembre y lo acabo de hacer y me di cuenta de que cuántas suscripciones tenía, que según yo ya no tenía, y qué complicado fue cancelarlas. Esta semana salió un artículo en Bloomberg que hablaba de que la FTC, que es el equivalente de la COFESE, ¿cierto? Uh-huh. Estaba investigando a Uber porque era muy complicado cancelar la suscripción a Uber One. Y hablaba de cómo esto no es un problema solo de Uber, sino que muchísimos negocios de suscripción son muy complicados y te hacen pasar por muchos pasos y además medio engañosos para desuscribirte. Y justo lo acabo de pasar y no sé si a ti te ha pasado, pero a veces me ha tocado hasta hablar por teléfono y ya hubo una que tuve que hablar a American Express y decirle, cancelen, o sea, bloqueen esta suscripción porque no hubo manera de cancelarla. Entonces creo que ahí sí le dieron en el clavo en esta nota porque sí es muy molesto y todos creo que, o sea, si contáramos las suscripciones que tenemos que quisimos desuscribirnos, pero ya estaba muy complicado y pues solo son 100 pesos al mes, es un montonal de dinero, ¿no? ¿Quién sabe qué porcentaje de las suscripciones que tengan las empresas es porque a la gente le dio flojera y la dejan un mes más? O sea, eventualmente si la cancelas. Sí, claro. Es un tema que surge con cierta, o sea, como que va y viene, ¿no? Siempre está presente y hasta donde yo entiendo la FTC a cada rato saca normas de cómo tiene que ser el proceso de cancelación y que supuestamente no te deben de obligar a hacerlo por teléfono, por ejemplo, o al menos eso fue lo último que vi hace tiempo. En México, honestamente, no sé cómo funcione. Nosotros, en el caso de White Paper, que cobramos suscripciones, el proceso lo fija la misma plataforma que usamos Substack y es un proceso que cumple con lo que pide la FTC, que lo puedas hacer directamente en línea y que sea sumamente sencillo de en cualquier momento cancelarlo. Sí. Y ahora vamos a pasar al deep dive. Muy bien. Estoy un poco nerviosa. Esta fue una idea, tengo que decir que fue una idea de René. A ver, ¿por qué no haces tú la introducción? O sea, a ver, con frecuencia, Carla y yo platicamos de muchos temas, pero uno de los temas que sale con cierta frecuencia es
las inversiones que tiene Carla, en particular por su rol como Shark. Y ahorita nos platicas un poco más de la historia como Shark, pero una de las ventajas o responsabilidades, o como lo quieras ver, de participar como Shark es que pues inviertes, ¿no? Y tienes hoy participación en diferentes startups. Y la semana pasada que nos reunimos me tocó escuchar de rebote cómo le estabas haciendo un update a tus propios inversionistas de cómo van las inversiones. Y me dio curiosidad. Y yo conozco algunas de las startups en las que Carla está invertida y entonces me da curiosidad y que nos pudieras contar ahora cómo es tu proceso y cómo, más que cómo evalúas cómo va, porque pues eso es muy evidente, pero ¿qué te hace pensar que hiciste una buena inversión, más allá de lo que puedes ver solamente en los reportes de las startups, ¿no? Claro. Y bueno, entonces vamos a hablar justamente de mi portafolio y toda mi experiencia en Shark Tank. Y antes de empezar con mi caso particular, quiero platicar de un artículo que salió hace como un mes y medio y que varias veces lo iba yo a traer a la mesa y no sé por qué se me olvidaba, en el New York Times, que se llama ¿Quieres entender la economía de Estados Unidos? Ve Shark Tank. Y es un artículo súper interesante. Shark Tank en Estados Unidos lleva 17 temporadas y el periodista que hizo este artículo se echó las 17 temporadas para escribir este artículo. O sea, no es de que era un fan que lleva 17 años viéndolo, más bien las revisó todas este año y es muy interesante lo que él dice, porque dice que si tú ves como las tendencias que ves en Shark Tank, puedes entender un poquito la economía americana. Entonces, Shark Tank empezó en Estados Unidos en 2009, donde, pues, si te acuerdas, veníamos saliendo de la crisis más importante. Estábamos en la... Estábamos en la mera crisis, acaba de quebrar Lehman Brothers, no estaba todo el subprime crisis. Y si piensas cuál es el peor momento para lanzar a lo mejor un show que tenía que ver con dinero e inversiones, a lo mejor hubiera sido eso. Y sin embargo lo lanzaron. Y justo las primeras temporadas eran mucho como de cómo rescatamos a estos negocios pequeños con la ayuda de los sharks, ¿no? Y luego empieza a seguir la historia y dice, bueno, y después cuando empieza el boom de los productos directo al consumidor, como Warby Parker, como los colchones Casper en Estados Unidos, etcétera, empiezas a ver muchos de esos también en Shark Tank. El caso más famoso es Bombas, que no sé si conoces la empresa. Sí. Fíjate que Bombas es una de las empresas que yo probé, hacen calcetines, y yo las probé igual que a Allbirds porque los escuché en un podcast que yo respetaba mucho, y entonces empecé a usarlos. Y Bombas son unos calcetines que la verdad es que siento que no son tan buenos como todo el hype alrededor, pero venden millones y millones de dólares. No hicieron un deal en Shark Tank, pero ahí empiezan a ver todos estos de direct to consumer, ¿no? Y después empiezan a ver muchas más empresas que tenían que ver como con online dating, ¿no? O sea, con citas en línea. Después empieza a ver alrededor de la temporada 11, empieza a haber muchos negocios también que tenían que ver con tecnología. Entonces, como que va siguiendo un poco las tendencias de lo que está pasando en el mundo más grandote. Y entonces me pareció interesante. Y luego habla de por qué los emprendedores van a Shark Tank y qué pasa después. Y es bastante similar a lo que pasa en México. Entonces, creo que una de las cosas más importantes de un programa como Shark Tank es poder democratizar el acceso a conocimiento de nociones básicas de negocio y de inversión, ¿no? Entonces, seguramente el 99.99% de las empresas de este país nunca van a recibir una inversión externa de un inversionista calificado, por así llamarlo. Pero sí puede ser que tú tengas un restaurante y que de pronto estás pasando a la siguiente generación y necesitas pensar cómo vas a recibir inversión de a lo mejor de uno de tus hijos más que del otro y cuáles van a ser los derechos de voto, si hay acciones que votan y hay acciones que no votan. Y muchas de estas cosas se hablan cotidianamente en Shark Tank, ¿no? Si tienes un asiento en el consejo. A mí me traen de bajadísima en Shark Tank México, porque yo siempre quiero pedir un asiento en el consejo y hay unos que piensan que soy una exagerada, hay otros que dicen que sí, pero creo que son cosas que por primera vez se hablan de manera cotidiana en un programa de televisión y que acercan mucho a la gente a este tipo de nociones. Eso a mí me parece que es el valor más importante. Pero después para los emprendedores, claro, todos van por una inversión o todos dicen que van por una inversión, pero el valor de el reconocimiento de marca instantáneo una vez que sales en un programa de televisión que tiene un alcance tan importante, pues piensa cuánto te costaría en publicidad pagada. Es invaluable para un negocio que empieza. En el artículo hablan de un cambiador de pañales de bebés como con un diseño muy moderno que iba a salir en Shark Tank. Y la emprendedora fue a Target con la compradora de Target a negociar y una de sus fichas de negociación fue vamos a salir en Shark Tank la siguiente temporada. Y eso le dio muchísimo poder de negociación con la compradora de Target. Entonces, hay toda una serie de factores alrededor de lo que le da al emprendedor, lo que le da al inversionista y lo que le da al público, que me parece un triángulo muy bonito. Ahora sí, hablando de mí, primero te quiero contar, ya he contado varias veces esto, pero es importante para mí contarlo, que cuando yo entré a Shark Tank, yo pensé que era pues un show de televisión y que
había como pancholares, ¿no? O sea, que te daban dinerito de mentiras y ya luego alguien lo financiaba. Y cuando me enteré que no, que realmente, o sea, cada inversionista, cada Shark, pues tiene que traer a la mesa una capacidad de invertir, pues dije, a ver, pues yo no tengo una herencia, no tengo una empresa gigante, ¿qué hago? Porque me moría de ganas por hacerlo y levanté un pequeño fondo de Friends and Family. Entonces me siento con mucha responsabilidad por la rendición de cuentas con mis propios inversionistas, ¿no? Con tickets muy chiquitos si quieres y lo hice con cero management fee y funcionó muy bien para todo mundo, pero eso para mí era muy importante, entonces no nada más invertir en cosas porque me laten, ¿no? O sea, yo veo que hay algunos sharks, tanto en México como en Estados Unidos, como en otras ediciones, que se pueden dar el lujo de decir, uf, me gustó muchísimo cómo sabe este pastel de chocolate que trajiste y aunque no sabes nada de negocios, pues me late y vamos a hacerlo. Pues yo no me puedo dar ese lujo, o sea, yo sí tengo que hacer un análisis un poquito más estricto de en qué voy a invertir porque después voy a tener que darle rendición de cuentas a mis inversionistas. Y entonces yo te diría que lo primero es que empiezo con una pequeña tesis de inversión. Y entonces digo, bueno, quiero un negocio que tenga enfoque en tecnología o que sea tech enabled, o sea, porque no tenemos tantos emprendimientos de tecnología en Shark Tank, porque además es muy difícil explicarlo en televisión y no es divertido. Y esos emprendedores en general tienen acceso a muchísimos fondos, etcétera, y no necesitan ir a Shark Tank muchas veces. Pero sí quería yo que tuvieran un enfoque en tecnología o que estuvieran habilitados por tecnología, que tuvieran un tamaño de mercado grande. O sea, muchas veces he dicho que no a inversiones que me gustan mucho, a emprendimientos que me gustan mucho, pero que no tienen un tamaño de mercado grande y que estuvieran en sectores que tuvieran un potencial de transformación digital rápido. Health, educación, consumo. Te doy un ejemplo de una inversión que me encanta el producto y de hecho soy súper clienta ahora, pero que les dije que no porque sentía que era muy chiquito el potencial. Hay unas fundas de cojín que están hechas de seda, que se supone que tienen beneficios en que duermes mejor porque no se calienta tanto y también para la piel. Y no sé de verdad qué delicia se llaman Mulvi. En mi casa ya todos dormimos con cojines Mulvi, bueno, con fundas Mulvi. Sin embargo, no invertí en ellos porque dije, a ver, ¿cuántas fundas de seda vas a poder vender en México? Y entonces a lo mejor va a ser un muy buen negocio para ellos, pero no necesariamente para un inversionista externo. Entonces sí busco tamaño de mercado, enfoque en tecnología y sectores de potencial en transformación digital. Con esto, luego lo que pasa, yo siempre digo que el handshake que tú ves en la tele, que además está muy editado porque un pitch de 45 minutos se vuelve un pitch de 11, el handshake es el equivalente a un term sheet en el mundo de venture capital. Y un term sheet es básicamente, te hago una oferta sujeta a que todo lo que me dijiste sea verdad y que no encuentre ningún esqueleto en el closet. Y entonces después empieza un proceso de due diligence más formal. Evidentemente, un solo GP, que es lo que yo me considero, porque no tengo analistas, no tengo asociados, tengo a mi esposo Carlos, que es CFO y que me dona muchas horas, pero no podemos hacer un due diligence tan profundo como el que hace un fondo de venture capital. Pero tampoco ningún angel investor lo hace, ¿no? Entonces se parece mucho a una inversión ángel común y corriente. Pero sí hacemos un due diligence donde checamos, bueno, que su posición con el SAT, o sea, que hayan pagado sus impuestos, que no tengan contingencias legales a simple vista y sobre todo que todo lo que se dijo en el programa sea verdad, ¿no? Su costo de adquisición, sus ventas, etcétera. Yo te diría que cuando se nos caen los deals es por una de dos razones. Una es porque hubo ciertas omisiones. Por ejemplo, no te dijeron que sí, venden lo que te dijeron que venden, pero realmente una parte lo vende la empresa en la que vas a invertir y otra parte la vende la empresa de la tía que vende lo mismo, pero pues ella tiene su propia empresa y en esa no te están invitando a invertir, por ejemplo. Entonces, no digo que sean mentiras, son más bien como detalles de omisión. Y la otra parte es que a veces se caen los deals porque el emprendedor la repiensa, ¿eh? Y dice, oye, ya lo pensé y la neta es que yo no te quiero dar el 10% de mi negocio. Y el contrato dice que yo podría ejercer mi derecho de no. A ver, hicimos un trato y ahora me lo das. Pero la verdad es que creo que todo esto mucho es de muy buena voluntad y a veces incluso hemos hecho deals donde decimos, bueno, mira, está bien, no hagamos ese deal, pero reconvirtámoslo y hagamos un deal un poquito diferente donde a lo mejor me das acciones fantasmas de tu empresa por 2 años a cambio de esto que yo te voy a dar en asesoría, en fondeo, etcétera, etcétera, y también funciona bastante bien. Ahora, de las empresas que sí, todavía en algunas estoy en due diligence, pero te quiero destacar algunas empresas en las que he invertido que son muy interesantes. Una es Plena. Plena es una empresa de salud integral para la mujer y las dos emprendedoras, Lorena y Giovanna, son ex consultoras, han trabajado en temas de salud muchos años, decidieron hacer Sí. este modelo de clínicas de salud para la mujer, donde ven temas desde
salud reproductiva, menopausia, obstetricia. Ya aprendí la diferencia entre ginecología y obstetricia, que no la sabía. Entonces ayudan a las mujeres en el seguimiento del embarazo y el parto y el posparto. Y ya tienen 3 clínicas y la verdad es que es un modelo increíble porque estandarizan mucho el cuidado. Entonces, si tú piensas la diferencia entre un ginecólogo normal y ellas, es que ellas tienen todo un manual de como procedimientos de operación estándar, tienen una lista de precios estándar y están acompañando a sus pacientes con un expediente digital y les está yendo increíblemente bien y están creciendo muy, muy, muy rápido y haciendo cosas muy interesantes. Otra es Nufi. Nufi es una empresa de verificación de identidad digital. Entonces, imagínate a alguien como Coppel, que contrata a miles de empleados cada año por la alta rotación y el alto crecimiento que tienen. Si quiere hacer un background check de cada uno de sus empleados, pues es caro y es tardado. Entonces, lo que Nufi hace, ahora sí que a través de la inteligencia artificial y de haber conectado 100 fuentes de información, es que con una foto de tu INE y tu reconocimiento facial para que des consentimiento, te sacan un reporte en menos de 5 minutos de el 95% o incluso hasta más de lo que te pudo haber sacado un despacho de estos que contratan las grandes empresas para hacer background checks a sus empleados. Y la tercera es, para no hablar de todas, ¿no? Y la tercera yo te diría que es Blackpatch, que Blackpatch es una empresa de cuidado de tus dispositivos electrónicos. Entonces quieren hacer o están construyendo un ecosistema donde aseguras tu dispositivo, entonces se te acabó tu Apple Care o nunca tuviste tu Apple Care porque en México el mercado de segundo uso de dispositivos es gigante y no tienes cómo asegurarlo, lo puedes asegurar con ellos. Y te incluye también las reparaciones. Entonces van al lugar de trabajo, te lo reparan ahí y termina el ciclo cuando ya no quieres tu dispositivo, se los puedes vender y ellos lo van a encontrar un mercado secundario para él. Y la cuarta que te quiero mencionar, había dicho que 3, pero es Lead Sales, que es una empresa que está haciendo un CRM conversacional, WhatsApp. Entonces, imagínate que tú tienes una concesionaria de autos, cada vendedor tiene su WhatsApp, toda esa información se está perdiendo de que tú puedas aprender de ella. Entonces, aquí con un solo número puedes tener el equivalente de WhatsApp instalado en 30, 40 vendedores y tener mucho mejor entendimiento de lo que está pasando en ese canal que hoy en día se ha vuelto tan importante. Y súper competido, me imagino. Esa está súper competida y justo me decías, a ver, ¿qué te preocupa y qué ves en ellas? Bueno, hay unas que están en segmentos hiper competidos, ¿no? Como la de Lead Sales. Creo que lo que está haciendo muy bien es entender que su negocio son las medianas y pequeñas empresas y está vinculándose muy bien con estas a través de todo un tema de contenido. ¿Qué me preocupa en Blackpatch? Me preocupa que es un segmento súper informal donde todo mundo te puede reparar tus pantallas de celular por muy poco dinero. Pero lo que me encanta es que creo que hay mucho valor en traer orden al caos. Entonces, si piensas en el ejemplo de Kavak, pues todo el mundo vendía coches usados, o sea, era muy fácil, era en los anuncios, en los loteros, etcétera. Y lo que hizo es crear un mercado de confianza. Entonces, creo que eso es bien valioso. Y en cada una de ellas, pues sí tengo como algunas cosas que me preocupan. Y lo que es muy interesante es después de hacer la inversión, cómo puedes acompañar a esos emprendedores y cómo sirve tanto a abrir puertas como ayudarlos a pensar en cómo levantar su siguiente ronda, en ayudarlos a pensar en enfocarse, que es algo que además tú como emprendedor sabes muy bien que es importantísimo. Y bueno, ya veremos qué pasa después, ¿no? Pero me da mucha emoción hacerlo. Yo tengo un par de preguntas. Échales, porque llevo hablando como merolico. No, no, a ver, tu antiportafolio, ¿cuál es la que se te fue? Que tú la ves hoy y dices, no manches, yo debí haber invertido en esa. Mi antiportafolio. O sea, la que te arrepientas de no haber invertido. Que es, ¿cómo no entendí? Yo apenas llevo 2 años en Shark Tank, entonces creo que todavía es temprano para saber. Hay una que Pero que justamente un hunch, que tenga un hunch. sí, de que tú digas, chinela. O sea, no porque ya, digo, sí, claro, si ya llegó Amazon y la compró en $1 billón, pues claro, te equivocaste, ¿no? Pero que tú digas ahorita, chinelas, esta me latía y no sé. O Fíjate luego me enteré que traía esto y no lo vi. Fíjate que hay una que se llama Ucan, que son 2 hermanas que durante la pandemia empezaron a fabricar y eventualmente a importar de China equipo de ejercicio, ¿ok? Barras, mancuernas, mats, etcétera, y lo han hecho increíblemente bien. Y yo decidí no invertir en ellas porque dijeron que querían abrir tiendas físicas. Y yo les dije, no, 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 están muy temprano para abrir tiendas físicas. Aparte estaban también experimentando con una línea de ropa y la ropa a mí me parece que es complicadísima. Y entonces dije que no. Después de eso ellas me llamaron y estuvimos, o sea, como, oye, se nos quedó dando vueltas en la cabeza esto que nos dijiste
de no abrir tiendas físicas. Explícanos más por qué, porque pues claro, ahí no. Tuvimos una llamada, al final decidieron no abrir tiendas físicas y cuando estaban pensando en fondeo, yo les dije, o sea, como que les sugerí pedir un crédito, porque a veces a los emprendedores se les olvida que el dinero más barato que pueden obtener es el del crédito. O sea, el dinero más caro que vas a obtener es dar equity de tu empresa. Y acabaron haciendo eso y ahora están con un negocio totalmente B2B. O sea, sí, si quieres comprar unas mancuernas, puedes comprarlas, pero se han vuelto una de las principales distribuidoras de equipo deportivo para los gimnasios y han crecido muchísimo y se han vuelto muy rentables. Esa, digo, o sea, no estaba en mi tesis de inversión, pero creo que hubiera sido una excelente oportunidad, ¿no? Claro. Oye, y a ver, última pregunta. A diferencia de la mayoría de los otros Sharks, tú sí tienes experiencia en el ecosistema emprendedor y tienes más experiencia que el promedio en temas de venture capital. Sí. Yo quiero suponer que eso te da ciertas ventajas, pero por otro lado, a lo mejor también tienes cierta desventaja porque algunos de los proyectos que se presentan, pues son más bien proyectos a la antigua, ¿no? En donde quizás los otros Sharks tienen más experiencia que tú invirtiendo en una, no sé, un negocio de jardinería que nunca va a tener un crecimiento exponencial y que a lo mejor no está pensando en la siguiente ronda, ¿no? ¿Cómo ves tú que te beneficie o que te perjudique precisamente tu experiencia? Mira, yo creo que me beneficia mucho porque tengo como un framework de análisis detrás, ¿no? O sea, que he aprendido a lo largo de muchos años gracias a la gente que me ha invitado a sus comités de inversión, gracias a mi cortito tiempo en SoftBank. Entonces, creo que lo veo desde como, o sea, como que yo en mi cabeza siempre estoy pensando a ver cuáles son los unit economics, cuál es el CAC, cuál es el lifetime value, cómo va a crecer esto. O sea, como que mi pregunta siempre es cómo va a crecer esto. Entonces, yo creo que eso me beneficia cuando el emprendedor quiere crecer mucho y está buscando este tipo de asesoría. Creo que me perjudica en que muchas veces descarto muy rápido algunos negocios porque no les veo un caminito claro al crecimiento, ¿no? Y a lo mejor sí podrían tenerlo. Creo que me perjudica también porque no tengo tantos grados de libertad, que, ojo, son medio autoimpuestos, ¿no? Claro. Pero a veces pienso, híjoles, y a veces hago ciertas apuestas, ¿eh? Esta temporada hubo una, que seguimos en pláticas, que traían los jerseys de Jorge Campos. Y era el fabricante original en Acapulco de los jerseys de Jorge Campos de cuando tú eras chico, porque yo no había nacido, obviamente, ¿verdad? No, sí, claro. Y ¿sabes qué? Yo dije, ok, esto no es tecnología, evidentemente esto no es tecnología, pero crear una marca que con solo verla visualmente sepas qué es. En México no hay muchas. O sea, yo pensaría Destroyer, pensaría el Osito Bimbo, ¿no? Que bueno, obviamente está en otras ligas. Y te juro, todos entramos, vimos el jersey y supimos de qué era. Entonces, a veces hago ciertas apuestas, pero me cuesta trabajo salirme de mi framework, ¿no? Muy bien. ¿Qué sigue para Carla y su portafolio? Un unicornio. Ojalá que sí, yo creo que tenemos, digo, ya hoy en día está medio pasada de moda decir que un unicornio, pero sí definitivamente varias de las empresas de mi portafolio tienen y deberían de estar levantando rondas importantes de fondos bien establecidos en los siguientes 18 meses, te diría yo. Y por otro lado, yo estoy levantando un fondito de nuevo, igual de Friends and Family, donde hice un pequeño cambio. ¿Ok? Porque afortunadamente creo que esto me ha dado la oportunidad de tener acceso a un deal flow importante. Un deal flow es que te llegan proyectos que son muy interesantes de emprendedores que están levantando lana. Pues como yo no tengo capital más que destinado a proyectos de Shark Tank que estaba en el mandato del fondo, pues les digo que no a la mayoría. Y entonces lo que estoy cambiando un poquito en la tesis de inversión en este siguiente fondo es que voy a emprender en proyectos de Shark Tank y en proyectos del ecosistema emprendedor también. Entonces eso me tiene emocionada. Eso sigue. ¿Y nos vas a seguir hablando? ¿Vas a seguir aquí llevándote con los mortales? Pues yo mientras que tú me hables, sí, porque yo cada vez que voy a algún lugar con René, no saben el nivel de rockstarismo que trae. Sí, claro, claro. Pero bueno, a ver, yo tengo la duda de la semana. ¿Sabes que el otro día estaba leyendo? Digo, ya ha salido en varios de los medios gringos, seguramente lo vieron de Red Lobster, ¿no? Esta cadena que quebró, ¿no? Que es de las cadenas así como más icónicas, yo creo, del fast casual en Estados Unidos y por una serie, pues como, digo, ese segmento ha batallado mucho con algunas excepciones, pero esta pues no la hizo, ¿no? Y quebró y ahorita tiene un CEO nuevo que es un verdadero rockstar y que está haciendo mucho ruido de cómo la está relanzando y cómo la va a reposicionar y demás. Y yo veía eso y por otro lado, o bueno, más bien, paralelo a eso, no sé cómo sea la situación en México, creo que también, pero en el caso de Monterrey han explotado los restaurantes de mariscos, tipo Culiacán.
tostadas con ceviches, ese tipo de productos, ¿no? Como que esa es una categoría que en México siempre ha sido significativa, pero yo creo que en los últimos 10 o 15 años ha explotado de manera muy significativa, ¿no? Y pues veía como que las dos situaciones, ¿no? Entonces, mi duda es si hay espacio para esa categoría en Estados Unidos, ¿no? Si hay un hueco que estén dejando los Red Lobsters para que quien aquí tiene ese tipo de restaurantes, algunos de los cuales son sumamente exitosos, Uf, son de los más exitosos, y tú pasas el viernes. ya tiene un montón de sucursales, ¿no? Exacto, pero yo creo que debe haber un espacio en Estados Unidos. Están luego los de fast food tipo Long John Silver's y todo este tipo que no sé qué tan grandes sean, pero yo no sé por qué no hay una cadena de tostadas de ceviche de marcas mexicanas con salsas de este Mm, tipo, que Cholula, ¿no? Que también se ha hecho tan popular en Estados Unidos y que, ¿por qué no estamos viendo crecer alguna de estas en Estados Unidos? ya me dio mucha En hambre. fin, esa es mi duda de la semana. A ver quién nos tiene alguna opinión al respecto Yo o tendría sugerencia. una hipótesis, que es el A tema ver. de lo crudo. O sea, porque justo en Red Lobsters y estas que a mí me súper chocan, todo es cocinado. Bueno, tienes los de sushi también y cosas, ¿no? Pero no hay cadenas grandes de sushi en Estados Unidos, ¿o sí? Piénsalo. No, no me suena. ¿Quién sabe? Creo que podría ser el tema de crudos. Pero bueno, a ver si alguien no sabe contestar. O si a alguien se le prende el foco y se va a hacer una cadena de tostadas de Claro. ceviche. Bueno, y la recomendación de la semana, ya que este podcast se trató de mí, entonces ahora quiero que la recomendación de la semana se trate de René. A René, que es la verdad bastante, no sé cómo llamarlo, pero bastante discreto, ¿no? O sea, como que aunque eres la cara de White Paper, quieres que White Paper sea tu cara. Siento. Pero le dio una entrevista a Blanca Juana en el podcast que tiene Blanca Juana que se llama Buena Banda, que en general es un podcast de mujeres, pero hizo una temporada de He for She y entrevistó a varios hombres y entrevistó a René. Y la verdad es que el episodio no tiene desperdicio. Me encantó, René, porque primero hablas de cómo te choca hablar de ti mismo, y me consta. Y creo que por eso es tanto más interesante oírte las poquitas veces que sí lo haces, de cómo piensas y cuáles son tus ideas, etcétera. Pero aparte dijiste cosas bien interesantes. Yo me quedé con una muy cañona, que es ¿por qué no tenemos en las empresas mexicanas a mujeres de las familias accionistas en altos puestos de dirección? Y yo no había caído en cuenta de esta como dicotomía que tú la viste muy bien, donde tenemos un montón de empresas multinacionales ya dirigidas por mujeres en México, ¿no? Unilever estuvo Lulú, Mónica Aspen AT&T, Nissan tuvo a Mayra, ahorita se me olvidó su nombre, DuPont tuvo a Claudia Jañez, o sea, hay un montón, ¿no? Google tuvo a María Ternal, etcétera. Pero cuando piensas en las empresas mexicanas, no sé, Maseca, Bimbo, Grupo Alfa, Vitro, etcétera, 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 la verdad es que las mujeres de la familia en general no solo no las dirigen, sino que no aparecen en los puestos más importantes. Entonces, creo que esa es una semilla que ha sembrado también con White Paper y ojalá que pronto las tengamos, ¿no? Pues sí, no tengo mucho que comentar al respecto. Como tú sabes, me da un poco de cringe que estés haciendo esto, pero sí. Y gracias a Blanca Juana por la oportunidad y porque me obligó a sentarme y a decir cosas que por otro lado para mí eran importantes que también mis hijos escucharan, ¿no? Entonces, Oye, ¿y cuál ha sido la recepción del podcast que te han dicho? no, pues creo que la parte más significativa es eso, que al menos mis hijas estaban muy contentas con lo que escucharon y ya nomás por eso valió la pena. Qué maravilla. Y for the record, creo que absolutamente eres un he for she. Entonces, bueno, necesitamos más hombres en el mundo de los negocios como René. Ya me dijo que Gracias. ya le pare, por favor, Ya, al fanismo. sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Y Ya, muy bien. ¿Qué qué va a vas hacer a hacer esta semana? No, esta semana traigo yo una agenda espectacular. O sea, pocas veces se me juntan tantas entrevistas interesantes, visitas interesantes. Voy a estar en México esta semana, que espero que sea mi última ida a México, porque ir a la Ciudad de México en diciembre no es lo más recomendable del mundo. Pero sí, muy entusiasmado con todo lo que viene. ¿Tú a dónde vas? ¿Vas a dar conferencia o no? No, yo voy a Brasil, voy a un board meeting, el último del año. Cierto. Entonces no nos vamos a poder encontrar acá en México. Y ya, espero también que sea mi último viaje de trabajo de este año, porque ha sido, gracias a Dios, un año de mucho trabajo. Y bueno, Y el que sigue vienen más cosas. amén. Listo, Carla. Mil gracias. Seguimos en contacto. Bye, René. Bye.